Bienvenidos a Solo son cuentos, el podcast de historia con buenas historias. Porque después de todo, uno de los placeres de la historia es poder contarla. Mi nombre es Fernando López y los invito a que me acompañen en este imaginario viaje al pasado. Claro que lo recuerdo, por supuesto. Pasó mucho tiempo, pero aún lo tengo bastante fresco. Me acuerdo como si fuera ayer. Aquella noche estaba trabajando en la fábrica de aviones. También me acuerdo que era una noche clara, con una luna inmensa. Éramos varios operarios que habíamos terminado unas tareas en un avión y veníamos caminando tranquilamente por la pista. De pronto sonaron las alarmas antiaéreas. La verdad es que al principio no le dimos mucha importancia, porque aquella no era la primera vez que ocurría. Sin embargo, al poco tiempo se desató el infierno. Veíamos los haces de luz de los reflectores recorrer el cielo y todos los cañones antiaéreos de la ciudad comenzaron a disparar. A los pocos minutos nos encontramos bajo una verdadera lluvia de metralla. Corrimos y cómo corrimos, hasta encontrar refugio bajo unas chapas y unos maderos apilados cerca del hangar principal. Estamos bajo ataque, esta vez era en serio. Antes de zambullirme bajo las maderas, miré al cielo y alcancé a ver una formación de luces en forma de V. Serían más o menos unos 20 o 30 aviones, no sé, la verdad no estoy muy seguro. Pero eran muchos. Ese día todos volvimos a casa con un puñado de cartuchos servidos como recuerdo. ¿Cómo olvidarme del gran rey del 42? Aquella noche, los habitantes de la ciudad de Los Ángeles se sintieron por primera vez situados en la línea del frente y bajo el tan temido ataque japonés. Las defensas antiaéreas actuaron ante la amenaza y los cielos de la ciudad se llenaron de luces y disparos. Pero la verdad es que al finalizar la alarma no se encontraron rastros de ningún avión derribado. Tampoco víctimas ni daños causados por bombas. ¿Qué pasó realmente aquella noche? Veamos cómo se desarrolló la historia. Era el día 23 de febrero de 1942. El submarino de la flota imperial I-17, bajo el mando del comandante Kozo Nishini, logró ingresar sin ser descubierto en el canal de Santa Bárbara sobre la costa californiana. Su objetivo eran los enormes depósitos de combustible para aviación ubicados sobre una colina cercana a la costa. A eso de las 7 de la mañana comenzó a cañonear las instalaciones del campo petrolero. Disparó cerca de 20 proyectiles. Todo se ha dicho. El cañoneo no causó ni daños considerables ni pérdida de vidas. El ataque se había llevado a cabo a unos kilómetros al norte de la ciudad de Santa Bárbara, ubicada cerca de Los Ángeles, apenas a unos 20 kilómetros. El hecho más preocupante, tanto para los mandos militares como para la población en general, era que el submarino japonés llegó, disparó y se fue sin ser ni detectado ni molestado. Peor aún, era la certeza de que por aquellos lados no había ni rastros de unidad de defensa costera y para peor, los americanos no estaban en condiciones de enviar aviones para atacar a los sumergibles, ya que por aquel entonces los aviones de combate no disponían de radar embarcado. El ataque del I-17 no había sido el primero que sufrieron los americanos en las costas californianas. Ya a fines de diciembre de 1941, los submarinos imperiales habían atacado a 2 barcos mercantes aguas afuera de California. Sin embargo, este último había sido el primer ataque llevado a cabo sobre los Estados Unidos continentales. Imagínense, mis amigas y amigos, el impacto moral, psicológico y simbólico que tuvo este hecho. Los habitantes de la ciudad de Los Ángeles y de otras ciudades costeras como Santa Mónica, Santa Bárbara y San Diego comenzaron a sentir que luego de Pearl Harbor, el reciente cañoneo era una señal. Y las imágenes de bombardeos, paracaidistas y combates en el centro de la ciudad o en la playa eran escenarios que parecían terriblemente cercanos y reales. Analicemos las razones de esta terrible sensación de amenaza. Y sí, los habitantes de Los Ángeles tenían muy buenas razones para estar nerviosos y aterrados. En los alrededores de la ciudad se ubicaba un enorme complejo de fabricación de aviones y su puerto albergaba una gran cantidad de buques de guerra.
No era para nada descabellado pensar que la ciudad pudiera ser el próximo blanco de un ataque japonés a gran escala. Los Ángeles era un blanco muy apetecible para los japoneses y un ataque devastador sobre la ciudad parecía perfectamente posible. Es más, era casi seguro. Los ciudadanos se sintieron completamente vulnerables y temerosos. Pensándolo con la frialdad que da el tiempo, la idea de ver aviones enemigos sobre los cielos de Los Ángeles era una fantasía. Hubiera exigido el uso de uno o varios portaaviones por parte de los japoneses, y aunque por aquel entonces la flota japonesa estaba intacta, tampoco era cosa de arriesgarlos, así como así, llevándolos peligrosamente cerca de la costa americana. Pero en aquellos tiempos, pensar fríamente estaba bastante fuera de libreto, y el pánico comenzó a ganar terreno entre la población, la defensa civil y los mandos militares. Y ese pánico estalló con toda la furia en la noche del 25 de febrero de 1942, la noche del Gran Raid sobre Los Ángeles, uno de los hechos más curiosos de la Segunda Guerra Mundial. Apenas 2 días después del ataque del I-17, el 25 de febrero, alrededor de la 1:45 de la madrugada, el operador de un flamante radar de vigilancia aérea reportó la presencia de un blanco no identificado a unos 200 kilómetros de Los Ángeles y volando en su dirección. Poco más tarde, otras instalaciones costeras de radar confirmaron el contacto. Apenas pasadas las 2:30 de la madrugada, los sonidos de las alarmas antiaéreas pusieron en estado de tensión a los habitantes de la ciudad. Esta no era la primera vez que sonaban las alarmas, pero las veces anteriores solo habían quedado en estado de alerta amarilla y enseguida todo había vuelto a la normalidad. Los ciudadanos, los guardias y los artilleros de la defensa esperaban que esta vez ocurriera lo mismo, pero no fue así. El grado de alerta pasó a roja. Silencio de radio, oscurecimiento y cientos de guardias y policías poblaron las calles de la ciudad. Los artilleros corrieron a sus puestos ante los cañones antiaéreos. No quedaban dudas. El ataque tan temido sobre Los Ángeles estaba en marcha. Exactamente a las 3:16 del 25 de febrero de 1942, la artillería antiaérea abrió fuego con todo el armamento disponible. Fueron disparados más de 1.400 proyectiles, sin poder confirmar ningún derribo. Incluso policías y militares disparaban sus armas al cielo, desde simples pistolas hasta fusiles y ametralladoras. Los habitantes de la ciudad y de las localidades vecinas pudieron ver claramente los haces de los reflectores y las balas trazadoras cruzando el cielo. En resumen, más de 10 toneladas de metralla cayeron sobre la ciudad durante cerca de media hora de tiroteo. Las cápsulas servidas y los proyectiles en explotar cayeron sobre las casas, los autos y las calles. En algunos casos, los proyectiles explotaron directamente en la calle, haciendo estallar los vidrios de puertas y ventanas y esparciendo metralla sobre las casas, poniendo en serio riesgo la vida de sus moradores. En otros casos, proyectiles sin explotar quedaron peligrosamente expuestos en la calle, terrenos o patios. El tiroteo en sí mismo duró cerca de media hora. A las 7 de la mañana, el estado de alarma cesó. ¿Pero qué era lo que había pasado? No aparecían restos de aviones derribados, ni se reportaban bombardeos ni víctimas. Aún así, había testigos, tanto militares como civiles, que afirmaban haber avistado aviones enemigos en un número significativo. Se hablaba de 15, 20 y hasta de 50 aviones. Incluso se mencionaban 2 oleadas de atacantes. La cuestión, mis amigos, es que apenas callaron las alarmas, empezaron las preguntas. ¿Qué había realmente ocurrido aquella noche de locura? Parece que tras el ataque la confusión siguió presente. El primero en hablar fue el secretario de guerra, un señor llamado Henry Stimson. Declaró que la ciudad de Los Ángeles había sido sobrevolada por un número de aviones enemigos estimado en 15 aeronaves,
volando a una altura que oscilaba entre los 3.000 y los 5.000 metros de altura. La conclusión era obvia. Estos aviones solo podían provenir de al menos un portaaviones enemigo. De más está decir que una búsqueda intensa en el mar no encontró ni vestigios de una nave de ese porte cerca de las costas de California. Pero la cosa se complicó aún más. Un poco después habló el secretario de Marina, Frank Knox. Este buen hombre hizo una declaración devastadora. No hubo ningún avión enemigo sobre Los Ángeles y todo había sido una falsa alarma. Inmediatamente, si me permiten la metáfora, todos los cañones apuntaron contra Knox. ¿Quién era él para contradecir a los hombres de la defensa civil, a los artilleros y a todos los testigos que afirmaban lo contrario? La controversia entre Stimson y Knox tomó tal notoriedad que ambos terminaron frente a una comisión del Congreso para encontrar una versión real de los hechos. Knox se mantuvo firme. Stimson, por su parte, comenzó a modular sus declaraciones aprovechando las ventajas del uso del potencial. Dijo que probablemente aviones no identificados habrían sobrevolado la ciudad y que podían haber sido unos 15 aviones. Ya no sonaba tan firme la idea de la incursión enemiga. Pero seguimos con las dudas. ¿Acaso alguien sería capaz de explicar qué era lo que realmente había pasado? Amigas y amigos, no desesperen. Después de todo, parece que hubo una explicación plausible. La artillería de defensa aérea necesitaba permanentemente conocer la velocidad y la dirección del viento. Para ello, al menos 2 veces al día, una unidad militar meteorológica lanzaba globos de un poco más de 1 metro de diámetro. Estos globos eran de color plateado, y con el fin de resultar visibles en la oscuridad para los operadores de tierra, llevaban colgando un vaso de vidrio con una vela encendida. Sus movimientos eran seguidos por operadores de las diferentes unidades antiaéreas a través de teodolitos. El día 25, el oficial responsable por el lanzamiento de estos dispositivos informó al comando central que había sido liberado uno de los globos, justo en el momento en que se declaraba la alerta roja. Mal momento. Un poco más tarde, los operadores de la unidad meteorológica se preguntaban extrañados quién era el loco que estaba disparando a su globo. Parece que uno de estos dispositivos, se habían lanzado 2 en realidad, en diferentes sitios, había sido arrastrado por el viento. Al ser enfocado por los reflectores, se desató el infierno. La unidad meteorológica envió desesperados avisos al centro de control. Todo fue inútil, nadie hizo caso. La noche de Los Ángeles se volvió una locura. Los reflectores escrutaban el cielo. Donde convergían 2 o más haces luminosos, allí se dirigían todos los disparos. Hubo informes posteriores de artilleros que reconocieron haber disparado sin haber visto absolutamente nada. Hay que decir que no solo actuó la artillería de defensa antiaérea, sino que también se sumaron a la locura general los cañones de los barcos anclados en el puerto. Todas las armas disparaban sin tener idea de a qué le tiraban. El supuesto raíz de los aviones japoneses, a pesar de los dichos de Knox, fue muy real para los habitantes de Los Ángeles. Fueron muchos los que creyeron sinceramente haber visto algo. Pero también hubo gente que lo sufrió de manera muy concreta y directa. Hubo muertos. Afortunadamente, fueron muchos menos de los que podía esperarse. En total murieron 8 personas, 3 de ellas víctimas de ataques cardíacos, y las restantes en accidentes ocurridos durante el oscurecimiento. Además, cerca de 30 personas fueron detenidas por los guardias o los policías que patrullaban la ciudad durante el oscurecimiento. Muchos de ellos fueron arrestados por denuncias nimias y confusas, como la de mantener encendida la radio con su dial iluminado. Otros fueron acusados de hacer señales sospechosas a los aviones enemigos. Muchos de los detenidos, y esto no era para nada extraño, pertenecían a la comunidad japonesa o eran americanos de ascendencia nipona.
Recordemos que apenas unos días antes el presidente Franklin Roosevelt había firmado la Orden Ejecutiva 9066, que ordenaba la internación de los miembros de la comunidad japonesa residente en diferentes áreas, y Los Ángeles era una de ellas. Finalmente, mis amigas y amigos, ningún avión enemigo sobrevoló la ciudad de Los Ángeles aquella noche de locos. Pero sus habitantes lo vivieron como una realidad. Podríamos especular que los japoneses lograron un gran éxito solo con los disparos del I-17. Los nipones consiguieron generar un estado de ansiedad y temor cercano a la paranoia. De allí, aquellas primeras reacciones airadas y furiosas ante las declaraciones del secretario de Marina Frank Knox. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro viaje a los años de la Segunda Guerra Mundial. Si la historia te gustó, dale like, suscríbete al canal y mándame tus sugerencias. Nos encontramos en el próximo episodio de Solo son cuentos.